planteamiento de esta sesión es principalmente que esto sea un diálogo, ¿no? Que no sea, no quiero que sea un monólogo, no quiero que solamente me estén escuchando a mí, que podamos compartir nuestras experiencias, ¿no? De algunos de los temas que yo voy a estar, de repente a alguno de ustedes le ha sucedido algo parecido o algo que tenga que ver con lo que estemos conversando y que eso nos pueda servir a todos, a mí también, para tener un caso en concreto, ¿no? De lo que hemos vivido, hemos pasado con algunos de estos temas y que puedan levantar su manito y comentarnos. Y al finalizar, ¿no? La idea sería ya poder absolver algunas preguntas que puedan tener ustedes o algunas preguntas que aparezcan en el chat y que Reader me lo hará saber al finalizar la sesión. Y con eso podamos, como les digo, desarrollar mejor este tema, porque es un tema propiamente práctico. Por ahí les voy a pedir a alguno de ustedes que pueda leer algunos artículos de la norma para poder desentrañar un poco alguna normatividad. Siempre nos interesa establecer el razonamiento o entender un poco la norma para poderla evidentemente aplicar al caso concreto, porque nosotros al final somos los intérpretes, ¿no? De la norma, solicitamos que se aplique bajo esa interpretación y ya será el órgano correspondiente que decidirá tomar en consideración la manera en que nosotros queremos que se aplique la norma o la aplicación muchas veces de esta a través de alguna jurisprudencia que también hemos de colocar. Así que les pido su participación, reitero, con algunas de las vivencias que ustedes han tenido sobre los temas que vamos a desarrollar. Dicho esto, ¿no? Pasamos a unas diapositivas que quiero compartir con ustedes y que, vuelvo a reiterar, me permite, a ver, me da un minuto. ¿Me avisan si se puede ver las diapositivas, Reader? Sí, Está... ¿se puede con F5, maestro? Ahí está cargando y mm, creo que es el PPT. Nuevamente puede Skype, doctor, por favor. Ah, ahí está. Sí, ahí está bien. Sí se puede. Correcto. Gracias. Listo, está un poco lento el sistema. Entonces, vamos a conversar, como lo señalaba Reader, con relación a la independización de predios urbanos y predios rurales. Un tema muy interesante que tiene muchos aspectos definitivamente registrales, pero en el fondo también tiene aspectos civiles, y eso es lo que vamos a tratar de ir desarrollando. Hay que tener en cuenta eh, un aspecto muy importante en función sobre todo a lo que dice nuestro reglamento y tiene que ver con eh, que en el caso en concreto hablar del derecho de propiedad, uno de los derechos muy importantes a nivel de carácter constitucional. Como ustedes saben, la Constitución, al artículo 70 hace referencia a este derecho. Siempre que nosotros invoquemos algún derecho, y es un error que se comete muchas veces, no solamente a nivel judicial, sino también administrativo, que en la fundamentación jurídica nos limitemos a la norma en concreto, ¿no? Pero muy pocas veces citamos la norma constitucional. Vemos en la fundamentación jurídica las normas del Código Civil, del Reglamento de Inscripción de los Registros Públicos, como en este caso en concreto, pero muy pocas veces señalamos, ¿no? La norma constitucional, la norma fundamental de nuestro sistema normativo. Todos recordemos que se nos enseñó en los primeros años de Derecho, en pregrado, el tema relativo a la llamada pirámide de Kelsen, ¿no? En la parte superior de esta pirámide aparece la norma constitucional y debajo de ella las normas que desarrollan esta norma. Y vuelvo a reiterar, muy pocas veces, o casi ninguna, ¿no? Citamos a la norma constitucional. Es importante establecer eso para poder entender. No porque solamente deba citarse en los procesos constitucionales la norma constitucional, ¿no? Es otro grave error que se comete, ¿no? Yo solamente cito la Constitución cuando planteo una garantía constitucional, amparo, habeas corpus, no. En todos los casos, tanto en la especialidad civil, penal, laboral, y específicamente en la constitucional, siempre citar nuestra norma constitucional.
Entonces, ya entendiendo lo que se hace referencia propiamente por la propiedad, en el artículo que estamos haciendo referencia del reglamento de inscripción de los registros públicos, hace referencia a unos aspectos muy importantes con relación que lo que debe constar en el título, ¿no? La intervención o autorización del propietario, ¿no? Como ustedes pueden ver, la norma hace referencia a algunos aspectos muy importantes. El título debe contener, fíjense, los elementos importantes. Descripción del área, linderos y medidas perimétricas, ¿no? De los predios que se van a desmembrar y en su caso del área remanente. Y si el área remanente está constituida por porciones que no tienen solución de continuidad, se entiende que hay una rogatoria, una solicitud, que comprende su independización, siempre que corresponda al mismo propietario y no existan restricciones para ella, ¿no? En este caso, para la independización. Algo muy usual que se da y que lamentablemente llega mucho a nivel judicial y lo veíamos en su oportunidad cuando éramos magistrados en el Poder Judicial, era casualmente este tipo de situaciones, ¿no? En las cuales se daban hechos en los cuales habían superposiciones. Y esto se da normalmente porque a veces las descripciones de los áreas y linderos y las medidas perimétricas no son las correctas, no son las adecuadas o no tienen algún sustento, o el sustento que tiene no ha sido redactado correctamente en el contrato correspondiente. Y lo digo, y es algo lamentablemente muy común, que a veces por ahorrar dinero, ¿no? Terminamos generando un gasto adicional. Hay lamentablemente una falsa percepción o cultura de evitar un poco al abogado en muchas cosas. Y muchos de ustedes lo saben. Hay muchas personas que prefieren de alguna u otra manera hacerlo directamente o hacen un contrato de compra-venta, no toman en cuenta ningún abogado, lo hacen directamente, no gastan en notario para no incurrir en un gasto adicional y mucho menos el tema de la inscripción correspondiente y queda simplemente en un documento. Y cometemos el error, algunos abogados, del el bendito copia y pega, ¿no? Y buscamos un modelo y a veces por tener el modelo cometemos el error de no llenarlo correctamente. Y cuando no se describe el área, ¿no? Cuando no se establece los linderos y medidas perimétricas, sobre todo amparados por un perito, ¿no? Desde el punto de vista judicial, un perito, un especialista, se comete ese grave error, ¿no? Nos dejamos llevar por lo que puede decir muchas veces el cliente, ¿no? Y eso lo trasladamos en un documento y vuelvo a reiterar, después esto genera los problemas legales que van apareciendo con posterioridad y, como ustedes bien saben y lo viven de manera permanente, todo lo que dura un proceso judicial bajo estas características. Entonces, la descripción del área, los linderos y las medidas perimétricas es fundamental que nosotros lo precisemos siempre en estos actos, ¿no? En donde queremos de alguna u otra manera posteriormente se pueda establecer la inscripción correspondiente. Y como ustedes pueden ver, reitero, el registro de inscripción de los registros públicos, el reglamento de inscripción de los registros públicos nos permite y nos establece casualmente esta circunstancia. O sea, nosotros como abogados tenemos la norma, se establecen ahí los lineamientos correspondientes y somos nosotros los que debemos tratar de cumplir la normatividad para después no exigir la misma o para luego evitar este tipo de situaciones cuando se da con relación al tema que estamos haciendo referencia. Otro de los aspectos a tomar en cuenta es que, dado eh, la regla general, como todo en derecho, siempre vamos a encontrar excepciones, ¿no? No hay norma, ¿no? Que no tenga una premisa de hecho y de derecho y que aparezca también algunas situaciones excepcionales, ¿no? Algunas excepciones en cuanto al cumplimiento de la misma. Y fíjense, vamos a ser muy textual en ese sentido para poder fijar ello. No se va a exigir la descripción del área remanente, ¿no?
ni presentar los planos cuando consta en la partida matriz del área, ¿no? Si en la partida matriz de nuestra propiedad, del bien inmatriculado o el bien matriculado, aparece propiamente la matriz, los linderos y medidas perimétricas, no será necesario señalar ello. Cuando hay una transferencia casi inmediata del bien, directa, donde no implique que se haya desmembrado o donde no implique que se haya dividido o partido el bien, podemos encontrar este tipo de circunstancias, ¿no? En este supuesto, basta con la presentación de un plano del área, ¿no? Que es objeto de independización, que esté avisado por la autoridad competente, ¿no? Y evidentemente que esté suscrito y verificado cuando corresponda en algunos casos en concreto. Va a corresponder también al área de catastro determinar la imposibilidad de describir el área remanente cuando esto se dé. Recordemos que en cuanto a esta excepción, y como toda excepción siempre tiene que estar regulada, vamos a encontrar la fuente o la base de ello en la quinta disposición complementaria. Y algo de lo que vamos a ir conversando también, y por favor me hacen recordar en su momento, son situaciones de verdad muy particulares que a veces dejan mucho que desear en cuanto al tema propiamente registral, ¿no? Y a la labor que se realiza muchas veces en los catastros de muchas municipalidades. Y es muy común, lo he percibido en varios eventos académicos, y no sé si alguno quiera compartir eso en este sentido. Eh, es muy común en el caso nuestro participar de algunos procesos de prescripción adquisitiva, ¿no? Y recuerden ustedes que más allá de los requisitos propiamente del tiempo, ¿no? De la descripción del bien bajo esas características, se nos pide un requisito muy importante, ¿no? Que nosotros debemos tener los planos perimétricos, ¿no? Eh, visados, ¿no? Por la municipalidad correspondiente. Fíjense, y muchas veces ha ocurrido, y vuelvo a reiterar, si alguno tiene una experiencia igual, puede levantar la manito y la puede compartir, que la municipalidad no quiere darnos la visación correspondiente, ¿no? Y que quiere que le entreguemos un título que acredite la propiedad, fíjense, para que nos pueda avisar este documento, que vuelvo a reiterar, es un requisito previo necesario para la postulación del proceso y para que el juez nos pueda declarar propietarios por prescripción adquisitiva. Entonces, no hay una logicidad y no resulta claro que la municipalidad me exija a mí la titularidad, ¿no? La titularidad de ese bien cuando yo solamente le estoy pidiendo, oye, verifica tú que las áreas y linderos que se están estableciendo acá coincide, ¿no? Con lo que aparece en catastro y haz la avisación correspondiente, no más, porque, reiteramos, ¿no? Los planos son realizados por un especialista, por un ingeniero, y el área de catastro lo único que tendría que hacer es la comparación, pero no, me exigen el título de propiedad. ¿Es válido eso? ¿Es, eh, es un requisito que nos tiene que exigir la municipalidad o los trabajadores de la municipalidad para lograr la inscripción, para lograr, en principio, el inicio de un proceso judicial que pretenda convertir mi posesión en propiedad? ¿No? No sé qué opinan ustedes, si a alguno de ustedes le ha sucedido algo como esto, pueden levantar su manito y participar bajo estas circunstancias. No sé si alguien también tiene algo como ello. Alicia, la doctora Alicia, muy buenas noches. Pero vamos a esperar a Reader que pueda... Sí, 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 doctor. Estimada Alicia, puedes interactuar. Recuerden, es referente a lo que está explicando el doctor. Sí, la ronda de Correcto. preguntas sí es al finalizar. ¿Ok? Gracias. Adelante. Bien, doctor Alexander, buenas noches. Justamente en un caso de prescripción, la Municipalidad de La Victoria, por ejemplo, nos ha pedido que presentemos la minuta, ¿no? Una prescripción adquisitiva.
Y por suerte, bueno, en este caso que yo tengo, había una minuta, pero prácticamente una copia, no fotocopia, ni siquiera una copia, digamos, legalizada ni nada, y con eso nos ha salvado, pero eso exige, ¿no? Y por otro lado, yo quería comentarle que también por otro caso, cómo es que en algunos, en prescripción, se admite, digamos, la alteración de los planos en un área que no es área registrada, sino es un área que se ha utilizado, área común, y ya con los planos se llegó a autorizar la ampliación, cosa que comúnmente no se podría, ¿no? O sea, una ampliación en área común, como se presentaron los planos en una prescripción adquisitiva, fue admitida, pero si en otro caso quieren sanear, quieren ampliar y legalizar y no se les permite. Entonces hay una incoherencia en eso, ¿no? Ese sería mi comentario. Muchas Sí, gracias. doctor. Sí, doctora, muchísimas gracias por su participación y reitero, ¿no? Gracias porque eso nos permite yo ampliar un poco más este tema que se resulta muy reiterativo, ¿no? Yo no entiendo cuál es el razonamiento para que las municipalidades tengan que exigir algunos requisitos adicionales para un documento que luego va a ingresar a un proceso judicial, porque será el juez el que determinará, de acuerdo a los medios probatorios, si yo cumplo o no los requisitos para que se me declare propietario por prescripción adquisitiva. Pero no puede exigirme la municipalidad, oye, acredítame que eres propietario del bien cuyos planos perimétricos voy a avisar si casualmente la idea es que convertirme en propietario. O sea, no encuentro logicidad en ese sentido. Doctora Gladys, buenas noches. Adelante, estimada Gladys, puedes activar tu audio. Bienvenido. Muchísimas gracias y gracias doctor, por la respuesta. Sí, pasa que en un municipio, no voy a indicar el nombre, nos solicitan que nosotros presentemos todos los planos porque ellos no tienen el catastro. Y nos piden todo esto porque dicen ellos que luego de que presentemos, nos van a dar la prescripción adquisitiva de dominio. Estamos hablando de más de 150 unidades inmobiliarias sociales construidas a través de una fundación, ¿no? Entonces, ellos dicen que nos van a dar la prescripción adquisitiva de dominio administrativa. ¿Eso es posible, doctor? Ya, Gracias. correcto. Eso sí lo vamos a conversar. Hay que tener en cuenta que hay tres tipos de prescripción adquisitiva que se pueden, disculpen, no sé qué pasa con mi video, que se pueden dar. Puede darse desde el punto de vista judicial, las municipalidades también pueden hacerlo en determinados casos y de la vía notarial. Eso lo vamos a desarrollar. Sí, pero sí, hay que ver las características que tiene el bien en cada caso en concreto, ¿no? Para que se pueda lograr a nivel municipal, como está señalando. Por ahí veo también, hacen referencia a algunos de los colegas, los costos, ¿no? En el caso de prescripción adquisitiva notarial, que fue, ¿no? En algunos casos, 20.000 soles, ¿no? Por una prescripción adquisitiva. Sí, supuestamente, y eso es poco, ¿ah? Hay en otros casos que cobran mucho más, ¿no? Por ahí también, a ver, quién nos comenta algunos precios que pueden ver a nivel notarial. eh, y no hay, siento, percibo también, y eso quiero que me comenten ustedes, que se da este tipo de situaciones en las que no hay un parámetro, ¿no? Para el cobro propiamente de estos casos. Y yo recuerdo una propiedad en el distrito de Magdalena del Mar, que incluso era menos de 70 metros cuadrados como área, y el costo que también pedía un notario era muy elevado, ¿no? Para esto. Recuerden, por favor, las personas que están levantando la manito, la doctora Diana o Víctor, que se ha dado las reglas, que tienen que estar prendida su cámara para que para que Reader pueda darle la posibilidad de que puedan participar, ¿sí? Sí, hay un tema mucho de incompetencia también en ese sentido. Hay mucho desconocimiento, por eso es importante participar en cursos como estos, que de alguno o que de alguna u otra manera tenga que ver con eso. ¿Sí?
situaciones que se dan con relación a ello. Muchas veces el tema de las independizaciones, y estamos hablando cuáles son los supuestos en los que se da bajo esas características, ¿no? El tema, cuán necesarios son los planos perimétricos y cuánto se da, sobre todo porque muchas veces en las municipalidades no hay un área de catastro. Entonces, a eso estamos aprovechando propiamente el tema y estamos vinculándolo a lo que estamos desarrollando bajo el tema, porque precisábamos de estas excepciones que se pueden dar en el caso en concreto para lo que es la independización. ¿Correcto? Entonces, en algunos casos, ¿no? Hay que tener en cuenta que no se cuenta con todos los elementos, ¿no? Como para lograr establecer los datos, ¿no? Que nos permitan cubrir la información con relación a los antecedentes registrales, ¿no? Esto es lamentablemente muy común en determinadas municipalidades o en determinados centros municipales, ¿no? Donde al no existir estos antecedentes, es imposible poder determinar de manera cierta, de manera creíble, ¿no? Si el área que estamos buscando independizar está comprendida dentro de alguna independización anteriormente efectuada o si se encuentra dentro de determinada matriz, ¿no? Y evidentemente este tipo de situaciones no solamente va a generar que no se pueda llevar a cabo la inscripción de la independización que hemos solicitado, sino que en muchos casos, ¿no? Va a generar problemas legales posteriores, problemas judiciales, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que en este caso el registrador va a independizar el área solicitada en la partida matriz sin que sea necesario requerir un plano del área remanente que se pueda dar en ese caso en concreto. Pero tomando en cuenta que esta independización, ¿no? Así que se ha realizado, no exceda del área de la partida matriz del cual se va a independizar. Estos supuestos son muy importantes, vuelvo a reiterar, porque no se dan los elementos necesarios para que pueda lograr ello. Y es el área de catastro que debería tener o contar con toda esa información. Lamentablemente, y lo digo, muchas veces estas áreas o estas oficinas de catastro no actualizan la información. Y fíjense que ahora tenemos una realidad la tecnología está a nuestro lado. Como magistrado, y algunos casos donde tenía que participar casualmente con estos procesos de delimitación de áreas y linderos que se daban en la ciudad de Iquitos, recuerden por favor, si van a levantar su manito, que esté activado su cámara. En este tipo de procesos teníamos muchas veces que hacer inspección, la inspección. Teníamos que acudir al área correspondiente y evidentemente teníamos que acudir de la mano con el perito para que nos pueda identificar el área, ¿no? A veces por temas de lluvia, por otras situaciones, se ve impedido la realización de la inspección judicial por estas circunstancias, ¿no? Y la oficina de catastro no nos daba los elementos necesarios. Es más, el perito tenía que siempre constituirse al lugar para lograr ello. En la actualidad, reitero, contamos con algo muy interesante, que es el tema del GPS. Contamos con el tema relativo a los drones, ¿no? Que es muy fácil que podamos manejar un dron y a través del dron poder llegar a visualizar áreas que de repente por alguna situación de acceso era imposible. Reitero, como juez, a veces teníamos que ir en botas, teníamos que ir con machete, teníamos que ir con un bastón para poder avanzar y era de verdad bastante complicado, ¿no? Se suspendían a veces audiencias por el tema de lluvias y porque no se podía caminar o era imposible caminar a la zona específica. Pero fíjense, ahora con ayuda de los drones, esto resulta más asequible. Por ejemplo, en España tuve conocimiento que un juez lo utilizó, ¿no?
En el Perú, hasta la fecha, y no sé si alguno me pueda contar si ha tenido una experiencia en ese sentido, ¿no? El juez utilizaba el dron, verificaba y lo corroboraba con la información que le precisaba en ese momento el ingeniero, y esto se dejaba constancia en el acta correspondiente, ¿no? El Google Maps, ¿no? Que se puede establecer, pero no se fija la delimitación correcta. Pero bueno, eh, ante esta situación de que no nos puedan brindar el área de catastro, hay la posibilidad de que el registrador pueda independizar el área, ¿no? Teniendo en cuenta la partida matriz. Por eso es importante, como les digo, nosotros como abogados siempre ver los antecedentes y en su totalidad, porque cometemos el error también de intervenir en un proceso judicial o intervenir en un proceso de independización y buscamos el primer antecedente que se tiene. ¿No? Ese es un error cuando no hay el estudio propiamente de todo lo que tiene que ver con los antecedentes registrales. Y me refiero a la totalidad, o por lo menos 10 años, 15 o 20 años, ¿no? Para verificar y poder dar un servicio, ¿no? Como abogados de calidad y evitar casualmente que esto pueda generar un proceso judicial posterior, ¿no? Eso siempre me he podido percatar, ¿no? Que los abogados a veces ven el antecedente más cercano, pero no se analiza los antecedentes más lejanos que me pueden permitir alguna situación como ella. Por ahí me dicen, ¿no? Si un predio rural fue adquirido por contrato en 1929, pues posteriormente se crea una comunidad campesina. A esos casos lo vamos a ver específicos al final, pero gracias por gracias por la información. ¿Sí? Seguimos sobre el tema. Otra de las situaciones que se puede advertir, y estamos haciendo referencia a que cuando el registrador no tiene todos los elementos para poder inscribir, ¿no? En base propiamente a una solicitud, a una rogatoria, en el tema de la independización, ¿no? Se da estas figuras mediante las cuales se toma en cuenta, ¿no? Un elemento o una facultad que tiene el registrador de tacharlo. Y la tacha implica, de alguna u otra manera, una observación, una situación en la cual él no tiene o no cuenta con todos los elementos necesarios para lograr inscribir, ¿no? Algún título bajo la solicitud o la rogatoria que se está dando en este caso en concreto, ¿no? El reglamento, vuelvo a reiterar, es muy importante tenerlo en cuenta porque nos va a permitir cumplir con determinados requisitos, vuelvo a reiterar, que están muy vinculados al tema de los planos de independización, el tema de la localización del área que se va a desmembrar, ¿no? Y todos tienen que estar debidamente visados por el funcionario competente para ese caso en concreto, o firmado por un verificador inscrito en el registro de previos. O puede darse que se pueda dar por él y bajo la situación del incumplimiento de algunos requisitos se da la tacha sustantiva. Vinculándolo un poco al tema de carácter procesal, el juez también, ustedes han visto, cuando califica una demanda, califica una contestación y advierte algunas omisiones, esta omisión se califica a través de lo que se llama la inadmisibilidad. Entonces, el registrador también tiene esta facultad de calificación de un título, ¿no? Ante una solicitud, ¿no? Verificando, ¿no? La ausencia de algún elemento o algún requisito para lograr la inscripción plena, ¿no? Y para que pueda plantearse como corresponde en cada caso en concreto. Encontramos alguna jurisprudencia que se ha dado en el caso en concreto sobre, por ejemplo, temas de independización de SOT. Y fíjense, aunque no lo crean, hemos vivido un boom inmobiliario hace algunos años ya con relación a muchos condominios,
a muchos edificios que se han ido creando y estos se han dado a nivel más de Lima, pero a nivel nacional. Y se ha fijado algunas situaciones que han generado muchos problemas. Por ejemplo, el tema de independización de sótanos, ¿no? ¿Qué es lo que ha establecido la SUNAR en un caso en concreto, ¿no? Y ha fijado, vuelvo a reiterar, una situación muy importante porque permite establecer un criterio para situaciones que se dan con posterioridad. En el caso de la independización de unidades inmobiliarias que incluyan sótanos, dice, no es necesario describir todo el subsuelo que no cuente con edificaciones útiles al propietario, siendo suficiente, miren, siendo suficiente única y exclusivamente la memoria descriptiva, ¿no? Y que se incluya el área que va a ser utilizada como sótano. Entonces, esto es un aspecto muy relevante, muy importante, porque si estamos vinculando al tema de la independización, esto se da de manera muy permanente, como les digo, en diversas circunstancias en las cuales aparece este tipo de situación, ¿correcto? Seguimos. Puede darse alguna circunstancia también de independización por cambio de titularidad. Bien sabemos que el cambio de titularidad implica propiamente la existencia de un sujeto, ¿no?, que aparece como propietario del bien y que por alguna circunstancia es trasladada esta propiedad a otro. Y como sabemos, en el tema del derecho civil, son muchas las situaciones mediante las cuales se puede dar ello. Por una compraventa, ¿no? Por un tema propiamente de fallecimiento, ¿no? Estamos hablando de un tema de sucesión que puede ser testada o intestada, y es necesario poder variar o poder establecer quién es el cambio de titularidad. Esto porque va a permitir establecer un grado de legitimidad de quien está apareciendo como titular propiamente del bien, y que evidentemente esta persona pueda realizar todos los actos que corresponde como propietario del mismo. Bien sabemos que la propiedad es el derecho de usar y disponer, ¿no? Un bien, pero para esto requiere, bajo nuestro sistema, que exista debidamente inscrita esta titularidad. Y digo que es necesario porque muchos de los procesos judiciales que también se utilizan se da en función a esta grave circunstancia, ¿no? De que la gente compra o adquiere bienes, pero muchas veces se limita, vuelvo a reiterar y lo decíamos al inicio, a un simple contrato de compraventa, ¿no? Y a la buena fe, pero que lamentablemente no llega a inscribirse por muchas circunstancias, ¿no? Eh, Porque confía en la persona o porque lamentablemente, reitero, quiere evitarse muchos gastos. Entonces, es importante que en el tema también de independización se pueda realizar esta circunstancia, y como lo establece el artículo 82 del reglamento, ¿no? Para la inscripción de los actos que impliquen la variación de titularidad respecto a la parte de predios inscritos, debe procederse previamente a una independización, teniendo en cuenta lo que ya hemos conversado, los requisitos antes señalados, que son necesarios e indispensables para que el registrador pueda inscribir la propiedad, y en su caso inscribir sobre todo el tema de la independización que se da en ese caso en concreto. También podemos advertir que hay algunas circunstancias en las cuales hay una subdivisión de predios urbanos. Esta participación partición, disculpen, de los terrenos habilitados en fracciones que están destinadas al mismo uso del terreno o del área matriz, vamos a encontrar que va a estar sujeto a diversas condiciones, ¿no? Y estas condiciones están muy vinculadas a cómo se ha lotizado, ¿no? O cómo se ha establecido propiamente la zonificación, ¿no? Entonces vamos a encontrar algunas subdivisiones con obras, ¿no? O algunas lotes que
no tienen obras de habilitación propiamente urbana. Y en estos casos vamos a requerir de la existencia de información o de aprobación propiamente de carácter municipal, ¿no? Y como toda regla, decíamos, salvo en los casos en los que se regularice las edificaciones o haya un tema propiamente de desacumulación del mismo, ¿no? Este es otro aspecto que, como ustedes pueden ver, tiene la regulación correspondiente en ese caso en concreto. Fíjense, cuando hablamos de la independización del predio urbano, hay que establecer cuáles son los títulos que dan mérito a la independización. Y me gustaría, por favor, que alguno de ustedes pueda colaborar y vamos a ir hablando de estos documentos. Si alguien puede leer ese artículo, no les voy a pedir que busquen la norma porque está ahí fijado claramente. Si alguien puede apoyarnos, un relator o relatora, como decía, para que puedan participar y puede indicar leer ese artículo 6 para ir conversando sobre la marcha, sobre el mismo. Sí, doctor, teníamos a Andrés, pero ya saben, estimados colegas, nombres completos, cámara activa, si no, lamentablemente vamos a hacer caso omiso, ¿ok? Entonces, de ahora en adelante. Estimado Andrés, adelante, por favor, puede interactuar. Gracias. Buenas noches, doctor Rioja, también Muchas doctor gracias. líder y participantes. Bien, según la norma RRIP, el Reglamento de Inscripciones del Registro Predio Nacional, artículo 60, título que da mérito a la independización de predio urbano. La independización de un predio urbano con edificación o sin ella se efectúa por el solo mérito de los siguientes documentos. A, el formulario único de habilitación urbana, o sea, el FUHU, ¿no? Y el anexo F, y el plano municipal de subdivisión y plano debidamente sellados y visados, donde debe precisarse el área, linderos, medidas perimétricas de cada uno de los predios resultantes. ¿Prosigo, doctor? Sí, 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 por favor. La B, también planos y código de referencia catastral de los predios resultantes o la constancia negativa de catastro a que se refiere el Decreto Supremo 002-89-JUS, según sea el caso. C. Documento privado con firma certificada notarialmente, en el que conste el consentimiento de los copropietarios que hubieran intervenido en el trámite, que no hubieran intervenido en el trámite de subdivisión en caso de copropiedad, cuando la resolución municipal autoriza la subdivisión de predios configurados como quinta. Para independizar las unidades inmobiliarias que la conforman, deben escribirse previamente el reglamento interno de propiedad exclusiva y propiedad común, o el reglamento interno de independización y copropiedad. Para la inscripción del reglamento interno no constituirá acto previo la declaratoria de fábrica, perdón. No se requerirá la resolución municipal de subdivisión cuando la independización se origina en la desacumulación de predios, siempre que estos retornen a su descripción primigenia. En este caso, bastará la solicitud con firma certificada del propietario, tratándose de solicitudes formuladas por entidades administrativas con facultades de saneamiento. La independización se realizará en mérito a los documentos que establezcan las normas especiales pertinentes. Esto en lo que refiere al artículo 60, doctor. Correcto, muchas gracias, Gracias por la estimado oportunidad. Andrés. Muchas gracias por tu participación. Entonces, resulta muy claro, y para ir avanzando un poco con el tema, resulta muy claro cumplir con estos requisitos, ¿no? Vuelvo a reiterar, este tema es muy puntual y es muy importante con relación a la inscripción de los predios, que se pueda tener toda la documentación. Entonces, tenemos toda la normatividad
que nos permite conocer cuáles son estos elementos y la idea es que ustedes puedan contar con estos medios, ¿no? Y que al momento de la inscripción no haya ninguna observación bajo esas características. Entonces, tomando en cuenta el tema de la independización, fíjense, no solamente es el tema del formulario, los planos, los documentos privados, ¿no? Y además que este documento privado tenga determinadas situaciones que se pueden advertir en el caso en concreto como se ha venido desarrollando. Cuando vamos a hablar de la independización de predios urbanos, recordemos también que contamos con una normatividad en ese sentido y también en estos casos en concreto, si bien existe un plazo, ¿no? Y me pongo muchas veces a pensar, todo lo reglamentado se establecen plazos y lamentablemente estos plazos no se cumplen ni a nivel administrativo ni a nivel judicial, pero bueno, las municipalidades tienen 10 días. 10 días desde el momento que yo solicito, presento el expediente para que ellos puedan verificar esa documentación y evidentemente puedan emitir el informe y la resolución correspondiente, ¿no? Y esto va a ser consignado en la ficha de la que hacía referencia nuestro colega, ¿no? Y en los documentos que posteriormente deban encontrarse debidamente sellados y visados y que tienen que ser entregados al interesado para posteriormente ser presentados en los registros de predio correspondientes de los registros públicos. Lamentablemente, vuelvo a reiterar, esto no se da, hay mucho desconocimiento en ese sentido, ¿no? Y muchas veces, como se requiere un informe previo, estos informes se solicitan en área correspondiente, pero lamentablemente no se da y esto demora muchas veces el tema de la resolución que se da en esos casos en concreto. ¿Qué es lo que hemos podido encontrar también brevemente con relación a qué es lo que se ha señalado con relación a esto, ¿no? En la intervención de los condóminos, ¿no? En una subdivisión de predio. En este caso, en esta resolución, la 633 del 2008 de la SUNAR, se fijó que en el caso de la independización, como consecuencia de una subdivisión de un lote de terreno, requiere el consentimiento de todos los copropietarios, ¿no? Y un consentimiento que deberá expresarse en la solicitud de subdivisión que debe estar formulada ante la municipalidad correspondiente, ¿no? O compulsoriedad mediante un escrito con firma legalizada. Entonces, a los elementos que ya habíamos estado haciendo mención hace unos minutos, ¿no? Es importante que haya una manifestación de voluntad de quienes aparecen en calidad de copropietarios. Recuerden que en la copropiedad, hay derechos comunes. Entonces, los actos que se puedan realizar bajo esas características necesariamente tienen que aparecer todos los sujetos condóminos, los que tienen una titularidad respecto del bien que se está haciendo referencia. Entonces, es otro elemento también muy importante a tomar en cuenta para el desarrollo de esta circunstancia. Igualmente, en el caso de la independización de predios urbanos con ya áreas constituidas, en una resolución de la SUNAR que hacemos referencia, y no se preocupen por el material porque se les va a alcanzar para que puedan tomar nota de lo que resulte más importante, se les va a alcanzar todas las diapositivas. Ahí, por ejemplo, en esta resolución se hacía referencia que para poder independizar un inmueble con áreas ya constituidas que tienen una declaratoria de fábrica por el órgano competente, no se va a exigir que la resolución municipal de subdivisión, ¿no? Si se desprende que no comparten zona en común algún, fíjense. Dentro del esquema propiamente del derecho de copropiedad, hablamos de que existe un derecho en común, ¿no? Sin embargo, en este caso en concreto, es importante que se pueda establecer, se pueda fijar, se pueda acreditar este tipo de circunstancias
para evitar que haya alguna observación o alguna tacha por parte del registrador. En cuanto a la independización, también por ahí hemos encontrado alguna información, ¿no? Que nos permite establecer que en el caso de que el antecedente registral de un predio tiene la calidad de rústico, ¿no? Si para solicitar la independización de este predio rústico se presenta documentación que está autorizada por un funcionario de la municipalidad competente, en este supuesto, bajo esta premisa, no va a ser posible que se tenga que acreditar que no tiene la calidad de rústico, teniendo en cuenta el reglamento de inscripción de los registros de predios, ¿no? Otra circunstancia a tomar en cuenta bajo ese caso en concreto. ¿Cuándo podemos encontrar alguna situación de excepcionalidad en cuanto a la autorización municipal de subdivisión? En estos supuestos hemos podido advertir que existe el tema de la regularización de edificaciones, en el tema de, perdón, no sé qué problema está pasando con el tema de mi cámara, con la regularización de edificaciones, con la independización que se da como consecuencia de la desacumulación de predios, o también cuando existe una resolución judicial que ordena la independización, ¿no? Como les decía, en la práctica judicial, mucho hemos podido advertir este tipo de situaciones, ¿no? De las independizaciones que se da a través de un proceso judicial, procesos judiciales de larga data, ¿no? Porque siempre hacer una litis, hacer un conflicto, siempre va a haber alguien que no va a estar de acuerdo, que va a impugnar la decisión y hasta que vaya un superior y pueda confirmar la resolución, va a tomar todo el tiempo que lamentablemente demora cualquier proceso judicial. Entonces, este es otro aspecto muy importante a tomar en cuenta. Entonces, encontramos que en el tema propiamente de independización por desacumulación, la norma la encontramos ahí precisada. En ese caso, no se va a requerir la resolución municipal de subdivisión cuando la independización se va a originar en un procedimiento de desacumulación de predios, ¿no? Siempre se había señalado, incluso en alguna jurisprudencia, que estos se retornen a su descripción propiamente primigenia. En este caso, solo se va a requerir la solicitud con firma certificada. Ojo, con firma certificada que se pueda dar con relación al propietario. Igualmente, en el caso de ya la praxis, ¿no? En la jurisprudencia sobre ese tema, y ya referido a una independización por mandato judicial, fíjense, habiendo una resolución judicial expresa, una resolución que evidentemente tiene la calidad de cosa juzgada, que dispuso la independización, prescindiendo de la presentación de documentos exigidos por las normas reglamentarias, corresponde extender aquella la aplicación del segundo párrafo del artículo 2011 del Código Civil y tercer del precedente de observancia obligatoria aprobado por el quinto pleno tribunal registral. Y ahí sí, me gustaría que alguien de repente tiene su código civil a la mano y si podíamos revisar y leer el 2011, ¿qué es lo que nos dice el artículo 2011 con relación a este tema en concreto? A ver, vayan ubicando en su normatividad, en su código civil, y podamos ¿sí? ¿Alguien pudo ubicarlo? ¿Algún relator o relatora que quiera compartir la ubicación de ese artículo? Sí, doctor, tenemos a Eloy. Eloy, ¿cómo Aló. está? Adelante, por favor, ¿puedes activar tu audio? Te estoy dando pase. Ahí está. Bien. Bienvenido. Doctor, buenas noches. Artículo Buenas 2011 noches. del Código Civil, ¿cierto? Sí, por favor, Aló. Principio de legalidad y rogación. Los registradores califican la legalidad de los documentos en cuya virtud se solicita la inscripción, la capacidad de los otorgantes y la validez del acto, por lo que resulta de ellos, de sus antecedentes y de los asientos de los registros públicos,
Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplica bajo responsabilidad del registrador cuando se trate de parte que contenga una resolución judicial que ordene la inscripción. De ser el caso, el registrador podrá solicitar al juez las aclaraciones o información complementaria que precise o requerir se acredite el pago de los tributos aplicables sin perjudicar la prioridad del ingreso al registro. En el acto de la calificación registral, el registrador y el tribunal registral propician y facilitan las inscripciones de los títulos ingresados al registro. La calificación registral en el registro de predios se complementará con el apoyo del área encargada del manejo de las bases gráficas registrales, lo que implica una sustitución en la labor de calificación por parte de las instancias registrales. Muchas gracias, Eloy. Entonces, fíjense, acá lo que, y como bien lo había señalado, el artículo 2011 habla de, hace referencia al principio de legalidad y derogación. O sea, tiene que haber previamente, en principio, una solicitud. En el caso del mandato judicial, los jueces ordenan, disponen una inscripción. Si bien el registrador puede calificar alguna circunstancia con relación a lo que ordena el juez, en muchos casos, el mandato judicial tiene que cumplirse sí o sí, ¿no? Sí o sí tiene que cumplirse bajo estas características, pese a las aclaraciones que pueda solicitar. El registrador puede solicitar aclaraciones, pero el registrador no puede negarse a la inscripción de un mandato judicial como se ha establecido, ¿no? Igualmente, se estableció que en la calificación del parte judicial el registrador no puede evaluar el fundamento ni la adecuación del contenido de la resolución, ¿no? Limitándose simple y llanamente a la calificación de la formalidad, ¿correcto? A la naturaleza inscribible del acto y a su adecuación con la partida registrada. Otro elemento no puede, o sea, él no puede estar de acuerdo con la resolución. Eso, disculpen, pero eso no interesa. El registrador no está en calidad de poder calificar bajo estas circunstancias. Y así, por ejemplo, en una prescripción adquisitiva de parte del predio urbano en la que no se demandó la independización, corresponde exigir la presentación de los documentos a los que hemos hecho referencia del artículo 42 del reglamento de las inscripciones de los registros públicos. Entonces, la calificación, fíjense, no está en función a lo que se fundamenta, no está en función a la adecuación del contenido de la limitación, sino simple y llanamente algunos aspectos propiamente de formalidad del acto. Y siempre hay mucha discusión sobre este tema, ¿no? Hay muchas veces mucho conflicto entre el registrador y el juez, y esto a veces ha generado determinados problemas, porque de repente cuando el registrador hizo algún tipo de observación, y lo vi en un caso, le soy sincero, en un caso en concreto, donde realizó determinada observación para inscribir una sentencia de prescripción adquisitiva, y en ese interín, el propietario del bien, ¿no?, que aparecía con título inscribible, el demandado en el proceso, vendió la propiedad a un tercero. Y cuando ya se hizo la subsanación y cuando se quiso inscribir, ¿no? Se dio esta situación. Y fíjense, ahí hubo un error muy grave por parte del abogado, ¿no? Porque no sé si por desconocimiento, por otra circunstancia, no había interpuesto una medida cautelar de anotación de demanda. Y ante la ausencia de esta medida de cautelar de anotación de demanda, se dio una situación tan perjudicial como esta, no sé, si a alguien le ha sucedido algo como eso, ¿no? Recuerden ustedes que los tiempos de inscripción son muy importantes y que nosotros como abogados, sobre todo en un tema de prescripción adquisitiva, que es lo que comúnmente se ve en muchos despachos judiciales en provincia, se da alguna vez este tipo de circunstancias. En cuanto a la partida especial para la inscripción del derecho de superficie, ¿no? Es importante también tener en cuenta que en este caso en concreto
es posible la inscripción del derecho de superficie y dará la apertura a una partida especial, ¿no? Cuando la mención expresa en que se trata de una partida generada como consecuencia de la constitución del derecho de superficie, se tiene que precisar en qué partida registral sobre cuál va a recaer el mismo, y también se debe indicar este derecho de superficie es concedido sobre o bajo la superficie del suelo de ambos, ¿no? Es importante también establecer ahí el plazo de duración. Recuerden ustedes que por nuestro curso de derecho reales, ¿no? Tenemos este tipo de diferenciación entre el derecho de superficie. Por ejemplo, en muchos casos, en muchos procesos judiciales también se advierte esta situación, sobre todo en los procesos de desalojo, ¿no? Donde se demanda el desalojo, ¿no? Pero el demandado ese sí, está bien, usted es dueño del suelo, pero yo soy dueño de lo construido, ¿no? Y esto generaba en muchos casos que los jueces resolvieran de manera negativa a la pretensión, ¿no? Se declarara improcedente la demanda bajo estas circunstancias. Ya con un pleno casatorio que se ha dado con relación a este tema, el proceso de desalojo tiene que continuar, ¿no? Y si bien puede ser propietario del suelo y otra persona el propietario de lo que hay sobre él, sobre la construcción, eso ya no es óbice para que se pueda admitir, o sea, se pueda declarar fundada la demanda de desalojo. Igual, en el caso de la independización, hacíamos referencia, ¿no? Es importante tener un informe técnico que pueda establecer ello. Las características con relación al bien, las características respecto del bien que va a ser objeto de inscripción, tienen que establecerse claramente, ¿no? Entonces, en los títulos, dice la norma, en virtud de los cuales se va a solicitar la inscripción de un acto o de un derecho que conlleve a incorporar a un predio al registro o la modificación física con relación a ello, es necesario que se inscriba previo informe de la unidad de catastro, ¿no? Por eso que las unidades de catastro son unidades especializadas y tienen que contar con personal especializado, ¿no? En el conocimiento propiamente de este tipo de circunstancias, ¿no? Igual, los registros públicos podrá determinar en algunos casos en los que se dé la modificación física en las que no sea necesario o no se requiera dicho informe, siempre y cuando teniendo en cuenta, dice, la capacidad operativa de las áreas de catastro, ¿no? Acá también hay un tema de una cuestión de terminología que particularmente ya lo conversaremos, pero que deja mucho que desear con relación a ello. En los actos que necesariamente sí requieran un informe, ¿no? Y esto permite, vuelvo a reiterar, dar mayor seguridad jurídica a las inscripciones, hay que tener en cuenta el tema de las inmatriculaciones, ¿no? Algunos bienes que no cuentan con una partida propiamente bajo estas características. También en el caso de aquellas acumulaciones que se pueden dar o algunas independizaciones de algunos predios que no se encuentren lotizados. Y algunas lotizaciones, ¿no? En las que no han sido aprobadas mediante resolución judicial. Y finalmente, cuando hablamos de una rectificación, cuando hablamos de una modificación de áreas o linderos, cuando hablemos de el tema de las medidas perimétricas de algunos predios con relación al predio matriz, también necesaria y obligatoriamente requieren este informe. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir dar una precisión, ¿no? Mayor exactitud en cuanto a los límites propiamente de los bienes que son objeto de esta independización, ¿no? Teniendo en cuenta la naturaleza propiamente de los bienes que señalábamos hace unos minutos. A ver, ¿quién me acompaña un poco con la lectura de este artículo número 4, ¿no? Que habla de la acumulación o la subdivisión de predios? A ver si
si tenemos a alguna persona. Y como les decía, ¿no? Si alguien tiene alguna experiencia sobre alguno de los temas que estamos desarrollando, no hay ningún problema para que puedan participar, para que puedan comentarnos bajo estas características y vuelvo a reiterar, compartir las experiencias porque es necesario establecer una conversación, como les digo, que no sea solamente un monólogo y ya después hablaremos de algunas preguntas que se pueden dar y como lo ha dicho Reader, ¿no? Que no tengan que ser casos en concreto, ¿no? Sino algunas dudas que se dé con relación a algún aspecto normativo o alguna circunstancia en caso en concreto. Sí, ¿tenemos alguna persona que quiera leer esa? Sí, A ver, tenemos, Reader, tú sí, te doctor. dejo. Muchas gracias, doctor. Gladys, ¿vas a, sí, interactuar? Muy bien. Entonces, ¿puede activar su audio? Gracias. Perfecto. Regulaciones de edificaciones. Artículo 4. De la acumulación o subdivisión. La acumulación o subdivisión de unidades inmobiliarias se realiza mediante formulario registral a que se refiere la Ley 27157, pudiendo también formalizarse mediante escritura pública, de conformidad con el artículo 2010 del Código Civil, en cuyo caso deberá presentarse al registro como parte notarial únicamente el formulario registral debidamente llenado. Para la inscripción de la acumulación o subdivisión no será necesario ningún trámite administrativo, municipal o de cualquier otra clase. Artículo 4 de la Ley 27333. Gracias. Gracias. Y como se hacía referencia, ¿no? El artículo 2010 del Código Civil dice, para la inscripción se hace en virtud de título que conste en instrumento público, salvo disposición en contrario, ¿no? Entonces, la participación del notario es muy importante para muchas de las actividades que se realizan a nivel propiamente registral y vuelvo a reiterar, es el Código Civil el que establece esta circunstancia en el artículo 2010 que hacíamos referencia hace unos minutos. Igual, eh, hay una directiva, ¿no? Vinculada casualmente a ello, y en esta directiva se dice que para los efectos de la aplicación de lo establecido en el artículo 7.2 de la ley 27.333, dice la segregación o la desmembración del área en materia de declaración de propiedad mediante prescripción adquisitiva se efectuará por el solo mérito del instrumento que lo contenga, ¿no? Ahora ustedes me dirán qué se entiende por el mérito de instrumento que lo contenga. Y en dicho instrumento se indicará el área remanente, luego la segregación o desmembración, sin que sea necesario la intervención de los titulares registrales de tal área remanente, ¿no? La instancia de calificación registral solicitará los planos y memorias descriptivas que permitan la verificación catastral de la segregación o la desmembración. Y fíjense, hacíamos referencia que estamos vinculando, por eso hablamos al principio sobre el tema de la prescripción adquisitiva, ¿no? Es una figura en la cual se dan muchas de estas situaciones. No siempre, ¿no? Solamente por lo general, implica de que yo vivo en un lugar determinado, ocupe el bien, se me otorga la titularidad de posesión a propiedad, y no hay mayor circunstancia de análisis. Pero muchas veces implica de alguna u otra manera que yo esté ocupando parte de la propiedad, no la totalidad de la propiedad. Y ahí es donde aparece estos supuestos de segregación o desmembración del área, ¿no? Hay un área total y yo estoy ocupando una parte propiamente del mismo, ¿no? Entonces, se puede dar esta circunstancia en las cuales yo prescriba parte de, no la totalidad. Tuve un caso, y disculpe que les esté contando porque la idea es conocer algunos supuestos y cómo estos se llegan a judicializar, ¿no? No quiero utilizar el término incapacidad, de repente por desconocimiento, muchas veces del abogado, o muchas veces porque quiero tener un cliente y no me importa la circunstancia del caso en concreto. Fíjense, era toda una cuadra, una manzana, mejor dicho, y esta persona ocupaba una pequeña parte de la manzana, o sea, una esquina, que no eran ni 90 metros cuadrados. Y evidentemente alrededor del mismo
había, recuerdo, un restaurante, había un espacio vacío, un terreno propiamente, y había una explanada donde supuestamente ahí recolectaban arena, piedras, unas cosas como eso. La persona que estaba ocupando estos 90 metros cuadrados solicitaba la prescripción de la manzana completa, ¿no? Entonces quería la manzana completa y evidentemente no se le podía reconocer el título bajo estas características, porque no estaba ocupando la totalidad. Aunque él decía, sí, yo soy propietario por prescripción de todo el área, pero cuando se hizo la inspección correspondiente, la inspección judicial, se terminó que ocupaba un área, ¿no? O sea, bien pudo haber solicitado la prescripción solamente del área, pero no la totalidad de algo que no estaba ocupando. Y ahí, de repente, se hubiera podido, en el caso en concreto, como yo digo, por un tema de ambición, al querer todo, ¿no? No pudo lograr ello, declaramos improcedente la demanda, se confirmó, recuerdo en su oportunidad, fue a la Corte Suprema y evidentemente no casaron la sentencia, y el propietario terminó iniciando un proceso de desalojo, desalojando a esta persona. Pero si esta persona se hubiera dedicado a demandar la prescripción de esa área, evidentemente se le hubiera reconocido su derecho, ¿no? Pero por un tema, vuelvo a reiterar, más de ambición, se solicitó o quería todo. Igual, en esta precisión reglamentaria, en el artículo 61, diremos que cuando se trata de algunas subdivisiones efectuadas dentro del procedimiento de regularización de edificaciones, ojo, ¿no? Para eso hay una ley especial en ese sentido. Para efectuar la respectiva independización no es necesario lo antes señalado en el artículo 6, y para esto deberá presentarse un formulario registral, la escritura pública, ¿no? Documentos, ¿no? Tanto formulario, la escritura pública, que tiene que acompañar un plano de independización, ¿no? En el que se advierte, en el que se verifique el área, se verifiquen los linderos, estén las medidas perimétricas y, por tanto, la parte, ¿no? Que se va a independizar del área remanente. Y sobre todo y especialmente una declaración jurada realizada por el verificador responsable, ¿no? Al que se refiere el reglamento de la ley 27.157 de nuestra ley. Igual, en el caso de la subdivisión por regularización de edificaciones, se ha establecido ya alguna resolución por parte de la SUNAR en el que ha precisado que es procedente que se puede independizar un predio urbano cuando la declaratoria de fábrica en vía de regularización se haya otorgado en virtud de las leyes antes citadas, ya se encuentra registrada, ¿no? Y si se acredita que la subdivisión del mismo se ha producido, de hecho, con la edificación que ha sido objeto de registro, ¿no? Entonces, en este caso de subdivisión por regularización, ¿no? Se puede establecer bajo estas características que la jurisprudencia lo ha podido fijar. Igualmente, cuando hablamos de una independización en vía de regularización, el tribunal ha señalado que si no existen construcciones que se regularicen o no existir saneamiento de la titulación de conformidad con la ley y su reglamento, para la independización de un predio urbano, se va a requerir, ¿no? La resolución de subdivisión y los requisitos que se fijan en el artículo 42 del reglamento de inscripciones de registro de predios correspondientes. Entonces, es importante tomar en cuenta, ¿no? Lo que se establece bajo estas características. Seguimos. En este caso, podemos encontrar también que en cuanto a la independización de predios rústicos sin cambio de uso, ¿no? Es una situación muy particular que se da y en ese caso el que corresponde, el administrado, va a requerir realizar la independización de un predio rústico o efectuar la parcelación del mismo, va a iniciar el procedimiento presentando ante la municipalidad correspondiente los requisitos que se establecen en el artículo 25. Como ustedes pueden ver, la jurisprudencia
lo que trata de establecer o lo que trata de fijar en muchos casos es precisar la aplicación en concreto de la norma, ¿no? En muchos supuestos vamos a encontrar que no hay mayor elemento que fijar lo que ya está establecido en la normatividad en concreto. En este caso, por ejemplo, en concreto, en el reglamento de la ley 29090, cuando hablamos de la independización del predio rústico sin cambio de uso, dice, las municipalidades van a emitir la resolución de autorización o denegatoria de independización. Y lo habíamos señalado en diapositivas anterior que el plazo que tienen es de 10 días para lograr ello, ¿no? Y en el caso que haya conformidad, ¿no? Debe establecerse la numeración correspondiente en este formato, ¿no? Ya lo habíamos precisado también con relación a ello y tienen que encontrarse debidamente visados, debidamente sellados para hacer entrega de esto al usuario propiamente del mismo. Bueno, esto es reiterar un poco más lo que se había fijado en función a los reglamentos. Vamos a ir avanzando porque el tiempo nos va un poco ganando. Vuelvo a reiterar, siempre la jurisprudencia de los registros lo que hacen es, en muchos casos, precisar lo ya existente y en algunos casos algunos análisis para poderlo entender o desarrollar mejor el tema. Igual, a ver, acá necesito, porque ya la garganta me va ganando, ¿quién puede leer este artículo 62? Que habla hace referencia al título que da mérito a la independización de un predio, que sea un predio rústico, fíjense, y sin cambio de uso en ese caso en concreto. Muchas gracias, doctor. Estimados participantes, alguien que requiera intervenir, ya saben, levanta su manito y activa su cámara. Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto saludarte. Puedes interactuar. Gracias. ¿Puedes activar tu audio? Bienvenido, Alex. Buenas noches. Buenas noches. Quería hacer una pregunta respecto a un predio Estimado inscrito. Alex, dispénsame, es sobre la lectura, por favor. Voy a dar pase a Rivera. Rivera, buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Artículo 62. Título que da mérito a la independización de un predio rústico sin cambio de uso. La independización sin cambio de uso de un predio rústico ubicado en área de expansión urbana se efectúa por el solo mérito del Formulario Único de Habilitación Urbana, el FUU, y su anexo E, donde se señale de forma expresa que el predio a independizar se ubica en zona de expansión urbana, así como se indique el número de resolución de autorización y adjuntando el plano municipal de independización o parcelación debidamente sellados y visados, debiendo precisarse en estos últimos el área, linderos y medidas perimétricas tanto de la porción a independizar como del remanente. En la partida independizada se dejará constancia de la falta de inscripción del planeamiento integral aprobado, salvo que se haya solicitado simultáneamente su inscripción acompañando la resolución de aprobación correspondiente. Entonces, muchas gracias, doctor Rivera. Es importante tener en cuenta siempre los requisitos previos para poder realizar, en este caso, la inscripción, ¿no? Estos formularios, estos anexos que deben ir acompañados, tenemos que presentarlo de manera correcta para que se pueda lograr, vuelvo a reiterar, la inscripción de ellos. En cuanto a la calificación de las resoluciones administrativas, ¿no? El registrador dice no debe evaluar, ¿no? El fundamento, la adecuación de la ley, ¿no? Que hace referencia propiamente al contenido de la resolución. Y esto es un símil de lo que conversamos hace unos minutos con relación a las resoluciones judiciales, ¿no? El registrador no está en la capacidad de poder calificar el contenido propiamente de la resolución judicial y fíjense también el caso de la resolución administrativa, ¿no?
En el caso de una resolución municipal de independización, también la intervención de la municipalidad expidiendo una resolución de independización va a determinar que el predio tiene la calidad de rústico en zona propiamente de expansión urbana. Entonces, hay decisiones propiamente de la SUNAR con relación a estos temas y es muy importante tenerlos en cuenta al momento de poder llevar a cabo. Para ir avanzando un poco el tema, hablamos de la independización propiamente del predio rural, ¿no? Y ahí encontramos algunos requisitos que propiamente se pueden establecer con relación a ello y encontramos, como ustedes pueden ver, varios supuestos que me gustaría que también alguien podría apoyarnos un poco con este tema, ¿no? El artículo 64 tiene dos literales, el literal A y el literal B, a ver si alguien puede ayudarnos con ese tema, por favor. Independización de predios rurales. Para su inscripción se requiere el artículo 64, independización de predio rural. La independización de predios rurales se realizan en mérito a documentos privados otorgados por el propietario, con firma certificada por notario, en el que se precisarán los datos a que se requiere el primer párrafo del artículo 59. En lo que sea pertinente, acompañado de los certificados o planos según los casos siguientes. Cuando el predio a independizar se encuentra ubicado en una zona catastral, se presentará el certificado de información catastral a que se refiere el artículo 88 del reglamento del decreto legislativo 1089, decreto legislativo que establece el régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios rurales, aprobado por Decreto Supremo 032-2008 Vivienda, otorgado por la unidad competente, tanto del área a independizarse como el área remanente. ¿Continúa, doctor? Sí, por favor, el supuesto B. Muy bien, doctor. Cuando el predio a indemnizar se encuentra ubicado en una zona no catastral, se presentará el certificado negativo de zona catastrada, emitido por la autoridad competente y el plano perimétrico en coordenadas oficiales, con su respectivo cuadro de datos técnicos y memoria descriptiva, donde se indica el área, linderos y medidas perimétricas, elaborados y firmados por profesional inscrito en el índice de verificadores, tanto del área independizada como el área remanente. Muchas gracias. Para Entonces, hacer- como ustedes pueden verificar, la exigencia de todos estos requisitos es muy importante poderlas cumplir porque, reitero, lo que se quiere es lograr una inscripción que sea efectiva, que no nos conlleve posteriormente a un tema de algún vicio o no nos conlleve a un tema de un proceso judicial en las que nuestro cliente se puede ver perjudicado. Entonces, es muy importante que las áreas correspondientes estén suficientemente capacitadas y conozcan el tema y sobre todo nosotros, cuando hagamos la rogatoria, podamos presentar toda esta documentación y podamos establecer una valoración, vuelvo a reiterar, de todos los antecedentes registrales y contar con toda esta información que, vuelvo a reiterar, permita transformar de manera real y efectiva lo que existe en el plano de la realidad a un plano propiamente de carácter registral. Lo decíamos al inicio, en el primer día que hablábamos de los aspectos generales de los registros públicos, es que lamentablemente no se condice la realidad con lo que hay en los registros públicos por muchas circunstancias, ¿no? Y que no hay una cultura propiamente de inscripción que se puede dar en nuestro país. Entonces, no sería tan exigente mucha de la documentación que se pide. Usted dice, productor, me piden esto, el reglamento nos pide este documento, tal o cual, porque lamentablemente lo que se quiere es tener una mayor seguridad en cuanto a las inscripciones y vuelvo a reiterar, no se genere más procesos judiciales de los que lamentablemente se tienen bajo estas características, ¿no?
Y fíjense, en el tema propiamente de carácter registral, en los plenos registrales son muchos más abundantes que los que existen en el tema penal, en el tema laboral, el tema constitucional y el tema propiamente civil, ¿no? Donde estamos mucho más restringidos. Y en el caso de la independización de un predio rural que se encuentra ubicado en una zona catastral, fíjense, se debe presentar el certificado de información catastral, tanto del área que se independiza como de la porción remanente, salvo que el COFOPRI señale que no es factible emitir el certificado de información catastral del área remanente. Entonces, se ven involucrados, ¿no? Muchas instituciones, lamentablemente, y esto es lo que genera también una gran problemática, porque no solamente a nivel de establecer superposición o confrontación propiamente en las actividades que realiza a veces entidades como el COFOPRI, ¿no? Esto también es lamentablemente muy común. En el caso de la independización de las unidades inmobiliarias que están sujetas a un régimen establecido propiamente por la ley 27.157, hay que entender que para independizar estas unidades inmobiliarias vinculados al tema de la propiedad exclusiva o propiedad común o independización y copropiedad, hay que presentarse, por ejemplo, estos documentos. El reglamento interno, ¿no? El reglamento interno con relación a estas régimen de propiedad exclusiva o común, la memoria descriptiva, donde tiene que encontrarse firmada, suscrita por el propietario del bien, y que su firma tiene que encontrarse certificada. Y en esta memoria descriptiva tiene que encontrarse detallado el área, tiene que encontrarse verificado cuáles son los linderos y las medidas perimétricas de aquellas porciones, ¿no?, que son de dominio exclusivo, pero a su vez establecer propiamente cuáles son estos bienes comunes que están regulados por el reglamento interno. Y evidentemente una memoria descriptiva tiene que ser llevado por un profesional, ¿no?, que conozca propiamente con relación al tema. Tiene que presentarse los planos de independización en lo que se puede establecer gráficamente cuáles son estas unidades de dominio exclusivo y zonas comunes autorizadas por el profesional competente. Y acá un break, ¿no? Tuve la oportunidad de ver algunos, fíjense, en contratos de alquiler, que pude ver en España, por ejemplo, se adjunta un plano perimétrico, se adjunta una descripción, una memoria descriptiva, fíjense, siendo un contrato de arrendamiento. Y me pareció extraño, porque dentro del contenido vuelvo a reiterar, de este contrato de arrendamiento, de alquiler, aparecían estos elementos. Y yo decía, en el Perú nunca he visto que en un contrato se adjunte ello, ¿no? Esto se da bajo estas situaciones propiamente de inscripción. En determinados contratos de arrendamiento puede ver eso. Bueno, eso como una pequeña pausa. Cuando hablamos de unidades inmobiliarias a que se somete propiamente este aspecto de inscripción, hay que tener en cuenta que en la partida especial donde se señale este régimen al que se encuentran sujetos, hay que relacionarlas o vincularlas siempre con la partida matriz. Reitero, analicemos los antecedentes registrales, analicemos la partida origen, ¿no?, para poder realizar una labor más eficaz y eficiente con relación a ello. Y de manera excepcional, ¿no?, siempre y cuando lo haya solicitado o lo solicite, en este caso el interesado, va a poder independizarse en una misma partida más de una sección de dominio de carácter exclusivo cuando no exista continuidad entre ellos. Reitero, y siempre y cuando estas constituyan una unidad de carácter funcional. No le corresponde, fíjense, al registrador tampoco formular ningún tipo de observación en el caso de que advirtiera algún tipo de discrepancia entre la memoria descriptiva y el plano de independización, ¿no? Acá va a prevalecer o se va a tomar en cuenta este plano de independización.
Esto es lo principal, de lo cual tiene que verificar el registrador. En cuanto al reglamento propiamente interno, porque siempre tiene que quedarse bajo esas características, si se establece la reserva de los aires en la edificación, esta también podría independizarse como una sección de dominio exclusivo, siempre que se pueda asignar un porcentaje de participación dentro de lo que es los bienes comunes. Esto también es una problemática que mucho se da en el tema de los condominios o edificios, ¿no? Donde muchos propietarios, sobre todo si se tiene acceso, ¿no? a la parte superior, quieren tomar propiedad exclusiva de parte de estos aires, ¿no? A veces porque quieren colocar sus cordeles, otras circunstancias. En otros condominios no se da acceso, ¿no? Yo he visto en varios condominios donde no se da acceso a esta parte superior casualmente para evitar este tipo de circunstancias que, obvio, no solamente genera un problema interno entre los condóminos, sino por lo general muchas veces genera problemas con posterioridad a este aspecto que tiene que ver con el tema de la copropiedad. En el reglamento interno también se puede establecer alguna reserva de aires sin independización y en este caso en concreto se debe dejar constancia en el asiento correspondiente de la partida matriz o de otra partida que se encuentre propiamente vinculada a ello. Cuando se da alguna situación también de pluralidad de folios, ¿no? Que son algunos aspectos especiales a tomar en cuenta, esto va a estar muy vinculado con el tema de la partida matriz, ¿no? Entonces hay que ver ahí y analizar el tema de las zonas comunes, hay que tener en cuenta el reglamento interno, ¿no? Y la junta de propietarios que establezca propiamente en este caso en concreto. Ahí también el reglamento establece que es posible realizar algún tipo de, o llevar a cabo las independizaciones de una misma partida cuando existan dos o más secciones que no tengan una situación propiamente de continuidad, ¿no? Y siempre que estos estén constituidas bajo una unidad de carácter funcional. Hacer referencia a la independización de aires, otra característica, otra situación muy importante que se da con relación a ello, ¿no? Es respecto de los aires. Lo señalaba hace unos minutos, es un problema muy frecuente que se da en muchas áreas de condominios, sobre todo cuando se tiene acceso a esos aires, ¿no? Cuando no se tiene acceso a esos aires, y lo he visto, reitero, se evitan de problemas como los que se dan con relación a ella, ¿no? Entonces, nuestro Código Civil señala, en este caso, el subsuelo o sobresuelo pueden pertenecer de forma total o forma parcial a propietario distinto a su dueño, ¿no? Autores como Rivera Bustamante, ¿no? Hacen referencia que en cuanto al derecho de los aires, ¿no? Es el espacio aéreo, puede haber un titular del suelo y puede ejercer, ¿no? Atributos de goce, por el cual, entre otros, tiene la posibilidad de edificar, elevar, ¿no? Edificar sobre los aires que corresponden, y en este caso también, si ya existe algún tipo de construcción, dicho derecho surge de una posibilidad, de una facultad que le corresponde y que es inherente a su condición de propietario del suelo. Acá también vuelvo a reiterar, y esto genera muchas veces estos temas, ¿no? De carácter familiar. Mamá, papá son dueños de una propiedad y de repente en vida o de repente también a través de algún documento dicen, a la primogénita le corresponde el segundo piso, el tercer piso a Pedro y el cuarto piso a Juan, y sobre algo que todavía ni siquiera hay construcción. Y Juan, que está supuestamente en el tercer piso, depende de que previamente Pedro haya construido y a su vez previamente haya construido la hermana mayor. Entonces, esto también genera una situación, una problemática muy grande, porque como Pedro depende termina siendo ya, yo voy a construir el segundo piso que
que le correspondería a la hermana mayor. Y genera, vuelvo a reiterar, una serie de problemas en este caso en concreto. Reitero, en la experiencia lamentablemente profesional se ha podido advertir ello en este caso en concreto. Sobre el tema de doctrina no quiero hacer mayor referencia, hay mucha bibliografía que permite establecer propiamente ello, pero hay que entender claro que en el reglamento de la ley 27.157, en el caso de las unidades inmobiliarias, hace referencia al derecho de sobreelevación, ¿no? Son terrenos sin edificar, ¿no? Y las edificaciones, los aires, las secciones, cualquiera de ellos sean factibles de ser objeto de independización. Y evidentemente estos derechos son susceptibles de inscripción en los registros públicos correspondientes, ¿no? Hay también, vuelvo a reiterar, mucha bibliografía, pero también hay mucho conflicto con relación a este tema. Hay una directiva que encontramos con relación a este caso en concreto para poder definir el tema de aire. Por favor, acá quisiera pedir a alguien que pueda colaborarnos con la lectura de esta directiva. Y es importante, ¿no? Porque más allá de las definiciones que puedan haber establecido, se puede establecer en la doctrina, no solamente doctrina extranjera, sino también doctrina nacional, y en eso la mayoría siempre apunta al doctor González Barrón, ¿no? Un especialista propiamente en el tema. Encontramos cómo ha sido definido por los registros públicos, ¿no? O cómo se entiende a través de esta directiva. ¿Alguien podría, por favor, leer esta directiva? A ver, Muy bien, líder, para que les pueda dar el pase. tengo a Eva. Eva, adelante, por favor. ¿Puede realizar? Sí, active su audio. Bienvenida. Muchas gracias. Dice independización de aires. Según la directiva número 9/2018 SUNAT, que establece los criterios para la calificación e inscripción del régimen de propiedad exclusiva y común, aprobada por resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos número 340/2008 SUNAT, señala que el término aires alude a la facultad que se concede a una persona a fin de sobreelevar una edificación, es decir, construir plantas adicionales a las ya existentes. Esta figura se conoce también en doctrina como derecho de vuelo o levante y se encuentra regulado, por ejemplo, en el artículo 16.2 del Reglamento Hipotecario Español, cuya doctrina ha ido perfilando los contornos jurídicos de la institución. Gracias. Muchas gracias, doctora Eva. Entonces, fíjense, una vez más, siempre vinculándonos al derecho español, ¿no? Muchos de los aspectos a los que se hace referencia en temas registrales, hay una fuerte influencia del derecho español. Así que yo les recomiendo, más allá de la doctrina que podamos tener, de la información que podamos encontrar, busquemos también, y esto lo podemos encontrar en internet, en el derecho español, mucha de esta información, mucha de esta doctrina es absorbida por nuestra jurisprudencia, ¿no? Y en este caso, como ustedes pueden ver, en una directiva, ¿no? Y casualmente, al hecho de poder definir lo que se entiende propiamente por aires, evidentemente es posible, es factible que se pueda llevar a cabo alguna reserva o algún reconocimiento de los aires, ¿no? Y en algunos casos no necesariamente, porque esta es la realidad, no se genera una apertura de una partida registral, sino propiamente que se lleva a cabo la independización y que ésta puede realizarse con posterioridad a la ampliación de la fábrica o a la modificación propiamente del reglamento interno. Pero en ella hay que entender que resulta factible que cuando se otorgue o se modifique el reglamento interno, se lleve a cabo o se realice propiamente la independización de estos aires, ¿no? En estos casos, es importante que se pueda establecer, se pueda fijar, se pueda indicar cuál es ese porcentaje de participación que se puede dar con relación a esas áreas comunes.
Si establecemos o verificamos que existe un criterio de asignación en función a porcentajes de estas áreas que son techadas, ¿no? Se puede decir, en la medida que los aires no cuentan con dicha área, no va a ser posible dicha independización, ¿no? Por cuanto se carece de un porcentaje de participación respecto de los bienes y de los gastos comunes. Entonces, es factible, es importante tener de manera clara y de manera precisa cuál es ese porcentaje de participación que van a tener los propietarios con relación a esos aires que se desea o que se quiere establecer propiamente como un tema de independización. Acá también encontramos el reglamento interno, en este caso en concreto va a requerirse, como lo decíamos hace un momento, que estos porcentajes de participación que corresponden a cada propietario respecto a los bienes comunes, en función al acuerdo que hayan tomado los propietarios, ¿no? O en función a lo que se haya establecido por parte del propietario promotor, ¿no? En este supuesto, también aquellos porcentajes de participación que van a corresponder a cada propietario, evidentemente tiene que ver con relación también a esos gastos comunes, ¿no? De los cuales, conforme se establece en la norma, tienen que ser de manera igual, de manera proporcional en participación al derecho de propiedad con relación a los bienes comunes. Y como reitero, y ustedes ven de manera permanente, siempre hay determinadas excepciones que se pueden establecer en cada caso en concreto, y eso ya se verá, vuelvo a reiterar, en el supuesto dado. La independización de aires, encontramos el artículo 5.5 de la resolución 339 del 2008 de la SUNAR, que dice: cuando en el reglamento interno se establezca, se fije la reserva de aires con relación a la edificación, dice, puede, no es factible, la independización siempre que se asigne un porcentaje de participación de los bienes comunes y evidentemente se cuente con un área proyectada propiamente de acceso al mismo. Era lo que les comentaba, ¿no? Para evitar este tipo de conflictos, he visto, y reitero, ¿no? Lo que señalaba, se prefiere en muchas unidades inmobiliarias, en muchos condominios, no tener un área de acceso en la parte superior, ¿no? Porque muchas veces se ve muy perjudicado también el propietario del último piso, ¿no? Porque, reitero, a veces se convierte en áreas comunes, a veces se quiere realizar algún tipo de actividad y el sonido y el perjuicio que puede generarse al propietario del último piso genera muchos conflictos. Entonces, muchas de estas edificaciones prefieren no establecer algún tipo de acceso bajo esas características. Esto tiene que ver con lo que estábamos conversando, los requisitos a los que hacíamos referencia, ya los hemos mencionado, y ahí encontramos también una decisión del Tribunal Registral en cuanto a este tema, ¿no? Y ahí se precisa, ¿no?, que en el caso de que cuando en el reglamento interno se establezca la reserva de aires en una edificación, esta es posible de ser independizada como una sección de dominio propiamente exclusivo, pero siempre que se asigne un porcentaje de participación de los mismos, ¿no? Si esta reserva se dio bajo la ley anterior de propiedad horizontal, recordarán algunos de ustedes su existencia, esa ley 22.992, que establecía el criterio del área techada para determinar el porcentaje de participación de bienes comunes, para la independización de los aires debe modificarse el reglamento interno para poder adecuarlo a la ley a la ley vigente, según el Tribunal Registral, la 27.957, y poder asignar un porcentaje de participación de los bienes comunes. Reitero, fíjense, este tribunal recoge lo que ya habíamos señalado anteriormente, lo que se establecía tanto en la directiva y lo que se establecía propiamente en este artículo 5 de la resolución de la SUNAR que estamos mencionando. Además, hay que tener en cuenta también que
se puede dar algunas situaciones en las que la participación se exige que los aires cuenten con un área de acceso, ¿no? Esto significa, ¿no?, que en el reglamento no va a figurar propiamente los aires como una unidad inmobiliaria independiente, ¿no? Eso en función al reglamento que lo habíamos establecido así. Reitero lo que venía conversando, ¿no? Para evitar estos temas de conflicto es lo que prefieren en muchas unidades inmobiliarias no establecer ninguna forma de acceso a los aires para evitar este tipo de situaciones, para evitar este tipo de conflictos que lamentablemente se da con relación a ello. Resoluciones sobre ello, ¿no? Independización de procederá que se independice secciones de aire, ¿no? Los aires pueden independizarse en 2 o más secciones. En caso de aires propios, es posible su independización, lo que ha dicho la SUNAR, no sería posible en la medida que no es una unidad independiente, sino que forma parte de una unidad inmobiliaria. En dicho sentido, no procede la independización de aires propios en una sección de propiedad de carácter exclusiva que sean, disculpen, edificados y configuran una sección como un dúplex, ¿no? Que es lo que por lo general siempre se da bajo estas características. En todos estos casos es muy importante siempre tomar en cuenta el reglamento que se tiene con relación a ello, ¿no? A ver, si alguien podría apoyarme con la lectura de este artículo 65 cuanto hace referencia a la independización de aires. Estimado Eloy, puedes Muchas activar. gracias, Eloy. Independización de aires. Artículo 65. Independización de bienes del Estado, tratándose de bienes del Estado o de entidades con facultad de saneamiento, y salvo disposición distinta, la independización podrá realizarse en mérito a documento otorgado por el funcionario autorizado, acompañado del plano de independización suscrito por profesional competente, en el que debe precisar el área, linderos y medidas perimétricas de cada uno de los predios resultantes y del área remanente en su caso. En tales supuestos no se requerirá certificación notarial. Bien, gracias. Entonces, en este caso en concreto, dada la naturaleza del bien y dada la participación de funcionarios autorizados para ello, fíjense, no es necesario contar con una certificación de carácter notarial como sí se da en el caso anterior. Ya cuando hablamos del tema de la independización por mandato judicial, ¿no? O sea, por aquellas resoluciones judiciales que tienen la calidad de cosa juzgada y que implica de manera concreta la materialización del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, porque no basta con tener una sentencia, sino que esta sentencia se pueda materializar o se pueda concretizar. Y cuando estamos hablando de bienes y sobre todo de aspectos relativos a prescripción adquisitiva, y estoy viendo varias preguntas con relación al tema de la prescripción adquisitiva, vamos a de repente ir respondiendo algunas de las preguntas vinculadas a ello con relación a este punto, ¿no? Esta es la más común de las resoluciones que se dan a nivel judicial, a nivel registral, porque, vuelvo a reiterar, una situación de hecho que es el hecho en concreto, la situación en concreto de la posesión, buscamos que ésta se transforme en propiedad, ¿no? Y hay un proceso casualmente establecido para ello a través de la vía, el proceso abreviado que es el proceso de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Y los requisitos que se establecen en el 424 y 425, que son la postulación del proceso a la demanda, se suma lo que establece el artículo 505 del Código Procesal Civil. Dice, se describirá el bien con mayor exactitud posible, ¿no? En el caso de inmuebles se van a acompañar los planos de ubicación, los planos perimétricos, ¿no? Que se tenga propiamente con relación a ello, ¿no? Pero como se especifica propiamente en ese artículo 505, ¿no?, de nuestro Código Procesal Civil, ese es importante
tener en cuenta otro de los que se describe. No sé si alguien tiene a la mano el 505 para poder establecer estos requisitos especiales, porque reiteramos, no solamente pasa con el transcurso del tiempo, ¿no? Los 10 años o 5 años, prescripción corta, prescripción larga, sino también hay que tener en cuenta otros elementos, la posesión pública continua, ¿no? Y que no se haya dado ninguna situación en la cual se haya perjudicado o se haya visto y que lo haga uno en calidad de propietario. Lamentablemente hemos encontrado algunas decisiones de la Corte Suprema, mientras van ubicando por favor el artículo 505 del Código Procesal Civil, hemos encontrado decisiones en las cuales se dice que si tú prescribes una propiedad, tienes que acreditar el pago de agua, luz, servicios y que esté a tu nombre. Entonces, yo no encuentro mucha lógica en ese tema, porque si yo no soy propietario del bien, estoy ocupando en calidad de propietario, y muchas veces vamos a encontrar que evidentemente el título de propiedad aparece de X y los recibos de agua, luz, van a aparecer el nombre de X. Y yo no puedo ir a estas empresas, tocarle la puerta y decir, mira, ¿sabes qué? Yo estoy ocupando el bien, como estoy ocupando, quiero que aparezca ahora en los recibos mi nombre, ¿no? Para en el futuro demandar prescripción adquisitiva. No es factible propiamente ello. Y es más, en algunos casos, los inquilinos, ¿no? En mérito a un contrato de arrendamiento pueden hacerlo y evidentemente quien tiene la titularidad. Yo compro la propiedad, con mi título voy a estos servicios de agua o luz para que pueda cambiar la titularidad. Pero después no. Me parece inconcebible que haya resoluciones judiciales en las que se exija que aparezcan los datos del demandante en los recibos de servicios públicos. Eloy, si encontraste el artículo 505, por favor. Artículo 505. Requisitos especiales. Inciso 2. Se describirá el bien con la mayor exactitud posible. En caso de inmueble, se acompañarán planos de ubicación y perimétricos, así como descripción de las edificaciones existentes, suscritos por ingeniero o arquitecto colegiado y debidamente visados por la autoridad municipal o administrativa correspondiente, según la naturaleza del bien, y cuando sea el caso, certificación municipal o administrativa sobre la persona que figura como propietaria o poseedora del bien. El juez podrá, si la considera necesario, exigir la presentación de los comprobantes de pago de los tributos que afecten al bien. Correcto. Entonces, estos son los elementos que se tienen que tomar en cuenta para la postulación del proceso y que evidentemente también adjuntará el juez al momento de emitir la sentencia correspondiente, ¿no? Estos planos y códigos de referencia catastral de los predios resultantes y la consigna negativa de catastro también se puede dar en estos casos en concreto, ¿no? Como se está señalando ahí. También en estos casos, ustedes pueden advertir que el artículo 64 del reglamento, ¿no? Con relación a la independización de predios de carácter rural, se debe presentar el certificado de información catastral, se debe presentar también cuando estamos hablando de un bien que no esté en zona catastrada, ¿no? El certificado negativo de zona catastrada y el plano perimétrico de coordenadas oficiales con su respectivo cuadro de datos técnicos. Todo ello, vuelvo a reiterar, para tener una precisión o exactitud, ¿no? Y evitar de repente el tema de superposiciones, evitar el tema de situaciones bajo este aspecto. Hay quienes señalan, ¿no? Hay algunos autores que hemos podido advertir que existe un vacío en el Código Procesal Civil toda vez que dice solo se regula la prescripción adquisitiva del derecho de propiedad, ¿no? De dominio, pero no ha regulado la independización cuando se prescriba una parte del predio registrado, ¿no? Y ello en función a que hay otros títulos que se pueden derivar en el área de catastro, y se señala que dicha oficina no es posible emitir el informe técnico o no reuniendo los requisitos, o como decíamos al inicio, ¿no? Que se nos exige, además de algunos pagos, se nos exige otros documentos adicionales.
Si yo para prescribir necesito, como ustedes pueden ver, los planos de ubicación y perímetro que estén debidamente visados por la autoridad municipal o administrativa correspondiente, y cuando presento me dice, oye, pero tráeme el título. ¿Cómo me puedes exigir el título de propiedad si casualmente lo que yo quiero es, a raíz de este documento, en un proceso judicial que se me declare propietario por prescripción adquisitiva, ¿no? Esta es otra de las situaciones que lamentablemente siempre se da. Y como decía, no necesariamente a veces se prescribe la totalidad, ¿no? Sino una parte del bien. Yo he visto también casos en los cuales compro una propiedad de 90 metros cuadrados, ¿correcto? Tengo el contrato, todo. Sin embargo, cuando ya voy a iniciar la inscripción correspondiente, resulta que no tenía, y voy a los antecedentes registrales, ¿no? Y resulta que no soy propietario del 90, sino de 110, ¿no? En un caso en concreto. Y al final, esa ocupación que está realizando esos 20 metros cuadrados adicionales que lo está ocupando mi vecino de la parte posterior, termina iniciando un proceso judicial, ¿no? A veces de prescripción adquisitiva bajo estas características, o de repente soy demandado por prescripción adquisitiva, ¿no? Por mi vecino y pretende, ¿no? Que se le reconozca esa área en concreto, ¿no? Y ahí hay una, o sea, no hay una realidad, vuelvo a reiterar, yo compré, según el propietario del bien, 90 metros cuadrados, pero cuando voy a los registros supuestamente no son 90, sino son 110. Entonces, ¿qué sucede en esos casos en concreto? Y más, y si ya al que me vendió la propiedad ya no está, ¿no? Entonces, se ha dado también situaciones judiciales en ese caso, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Sí, o sea, como ustedes están señalando, ¿no? Es muy reiterado es este tema de la prescripción adquisitiva de dominio y genera muchos problemas, no solamente se limita a ello, ¿no? Algunas resoluciones en función a ese tema, dice, en tal sentido, dice, el planteamiento se aplicará cuando el juez no se pronuncie acerca de la independización, porque no ha sido materia de demanda, toda vez que conforme lo expresado por el CPC, no ha regulado la independización en la prescripción adquisitiva, ¿no? En este caso, el Tribunal Registral ha establecido que en la prescripción adquisitiva judicial por parte de un predio urbano en la que no se demandó la independización del predio, corresponde exigir la presentación de los documentos a que hemos hecho referencia en el artículo 42 del reglamento de inscripciones correspondientes, ¿no? Se puede demandar la prescripción adquisitiva sobre parte del predio independizado. Como ustedes pueden ver, si el juez dispone la independización, pero el plano presenta defectos técnicos, en cuyo caso, si el juez reitera el mandato, ¿no? Se ha considerado que debería independizarse bajo responsabilidad del juez, en el entendido que él ha sido el que ha realizado la calificación de carácter registral, ¿no? De acuerdo al quinto precedente, ¿no? Del 2003, ¿no? Y lo señalábamos, ¿no? Hace un momento se leía el Código Civil, el tema de la rogatoria, que el registrador no debe calificar la decisión de fondo del juez, pero hay determinadas situaciones en las que no necesariamente se condice la resolución judicial lo que hay en la esfera del plano real. Y si hay una orden judicial bajo estas características, se puede dar ello, ¿no? Con relación a ese quinto pleno, ¿no? Hay que entender, fíjense, lo que ya habíamos mencionado hace unos minutos en cuanto a la calificación de las resoluciones judiciales, ¿no? Hay que tener en cuenta el segundo párrafo del artículo 2011 del Código Civil, y si en respuesta a ello el juez reitera el mandato de anotación o instrucción mediante resolución, incorpora al fondo del proceso dichas circunstancias y en consecuencia, al emitir pronunciamiento de carácter sustantivo, el mismo no puede ser objeto de calificación por parte del registrador, siendo en estos casos responsabilidad del magistrado
el acceso al registro del título que contiene el mandato judicial, lo que deberá dejarse constancia en el asiento registral. Pese a la oposición que puede tener, en este caso en concreto, el registrador, vamos a advertir que tiene la posibilidad el registrador de dejar constancia de ello, ¿no? Le advertimos, le señalamos, le dijimos al juez que no se puede inscribir, sin embargo, como es un mandato judicial, estamos cumpliendo con el mandato judicial, pero dejo establecido esa observación para que si en un futuro hay alguna situación, no se vea propiamente perjudicado en ese caso en concreto. Ya en cuanto al tema de prescripción sobre la totalidad del predio, ahí no hay mayor problemática, ¿no? Siempre y cuando desde el inicio del proceso judicial, por eso que se exige que los planos estén correctamente visados, que estén correctamente identificados propiamente la propiedad para poder lograr llevar a cabo ello. Y decía también, es muy importante que cuando ustedes inicien un proceso judicial de prescripción adquisitiva de dominio, vaya aparejado a un tema de anotación de demanda, ¿no? Y esta anotación de demanda va a permitir garantizar casualmente los derechos de su cliente. Tuve un caso en concreto, ¿no? En el cual se presentó una demanda de prescripción adquisitiva, luego de varios años se declaró fundada la demanda, y cuando la demanda era entre A y B, ¿correcto? Entre A y B. Llega la sentencia para su ejecución, presenta los documentos, la sentencia para su inscripción en los registros públicos, ¿no? Y resulta que el demandado en el proceso B se lo vende a C y ya está inscrita la propiedad en nombre de C. Entonces, en ese caso en concreto, el registrador le dice al juez, señor juez, la demanda es entre A y B, el demandado es B, pero resulta que el titular registral ahora ya no es B, es C. Yo no puedo inscribir esta propiedad. Y fíjense, si el demandante de la prescripción adquisitiva hubiera interpuesto una anotación de demanda, ¿no? Este C que compraba la propiedad se hubiera visto inmerso en la resolución judicial, porque tenía conocimiento y publicidad. Y evidentemente, en este caso en concreto, se aduce, yo no sabía nada de ese proceso judicial, porque no se había publicitado la existencia de un proceso de prescripción adquisitiva. Entonces, ahí se generó un problema que ya no pude ver con posterioridad las consecuencias, pero lo conversábamos en la primera sesión, no sé si ustedes estuvieron, que se daban muchas situaciones que en ese caso se podían responder. Ya hemos sobrepasado, disculpen un poco el horario, y la verdad que hoy día ha sido una maratón porque tenía clases en la universidad y ahora también con ustedes, y de verdad que ya estoy casi, por favor, algunas de las preguntas que se han establecido, vamos a tratar de responderlas a través del, del correo. Reader, por favor, te pediría eso. Y sí, de repente si alguien quiere compartir alguna experiencia con relación a estos temas, no hay ningún problema para que lo puedan llevar a cabo. No se preocupe, doctor Alexander. Sabemos que lamentablemente, bueno, también el cansancio dificulta también. El doctor no estaba programado para el día, pero a pesar de eso, el doctor nos dio la mano sobre esta sesión y le agradezco, doctor. Lo vamos a registrar, doctor Alexander, al curso, ¿correcto? Y ahí los estudiantes van a responder, van a hacer sus preguntas y usted los responde ya con tranquilidad, doctor. ¿Sí? Correcto, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por su participación, por su intervención. Y espero verlos en una próxima oportunidad. Nuevamente, Reader, gracias por tomarnos en cuenta. Audiápolis también. Y nos estamos viendo.